Terminaba el matutazo y aunque la celebración era efusiva, luego de prácticamente 10 años sin títulos, tanto jugadores como hinchas sabíamos que a pesar de campeonar frente a nuestro clásico rival, el año entrante era el más importante en nuestra historia, el año del centenario, donde llegamos con la oportunidad de ser bicampeón. Para ello, parecía que teníamos el camino hecho. Mantener la base del plantel y añadirle ciertas piezas para elevar la calidad de este mismo. Pero es en este momento donde el campeón se empieza a desarmar. Cuando estoy en los clubes, a los que tienen la posibilidad de ir, recuerden que ir a la selección es un privilegio y no hay club, entre comillas, en ningún país que sea más importante que la selección. Y no hay club, entre comillas, en ningún país que sea más importante que la selección. La salida de nuestro técnico, Jorge Fossati, a la selección peruana, José Carvalho, nuestro capitán, anunciando luego el partido frente a Alianza que no iba a renovar con Universitario y que esta había sido su última temporada con la crema. Y además, uno de los golpes más fuertes era que Piero Quispe, nombrado el mejor jugador de la liga, se iban del plantel. Estas tres figuras, que fueron las más representativas, le decían adiós a un Universitario que el próximo año, como vuelvo a reiterar, era el más importante de nuestra historia. Luego de haber dicho esto, es aquí donde arranca el camino a la estrella 28. Eso sí, antes de seguir con el video, no te quiero dejar pasar la oportunidad que te unas al canal de Telegram que está abajo en la descripción. Ya lo sabes, el canal se trata acerca de las fijas, día a día te lanzan pronósticos y con solo decir de que esta semana de Champions han acertado prácticamente todos. Si quieres ganarte un dinerito extra en este fin de semana, donde sabes que hay Premier, Liga Española, Bundesliga y todo lo que tú quieras, no sé qué haces perdiendo el tiempo y no te unes al canal del Telegram. Así que, dicho esto, sigamos con el video. Arranca el mercado de fichajes en donde Universitario no podía fallar. Eran claves tres posiciones a reforzar correctamente: el arco, el mediocampo y el tema del 9. Veníamos de Enzo Gutiérrez el año pasado y este año, el 2023, lo afrontábamos con Emanuel Herrera, que no terminó de salir como todos esperamos. Por eso lo que pensaban los hinchas cremas es que la tercera era la vencida. Por eso mismo, estas tres posiciones eran absolutamente claves. Al final del mercado terminan llegando estos jugadores: el Seba Britos, arquero uruguayo procedente del Liverpool, que básicamente venía de ser campeón en el fútbol charrúa y por eso se lo contrató. Parecía ser una contratación un poco criticada porque también estaban escuchando bastantes rumores de, por ejemplo, el arquero de la selección titular de Bolivia, que era Guillermo Vizcarra, pero al final se decantó por el charrúa, que viene a ser Sebastián Britos. Luego, para la posición del mediocampista, el llamado a reemplazar a Piero Quispe era un ex Alianza, pero que sabíamos, y él mismo ya lo ha confesado en diversas situaciones, que es hincha confeso. Era un secreto a voces que era hincha merengue, que vendría a ser el señor Jairo Concha, que, como digo, dejaba Alianza Lima para unirse a Tienda Crema. Luego, con el tema del 9, pasamos ahora con el argentino, porque sí, cuando mencionamos este nombre dijimos, ok, es un delantero argentino, capaz juega acá en Sudamérica, pero grata y mayúscula fue nuestra sorpresa cuando el 9 venía de Chipre. Estamos hablando acerca de la contratación de Diego Dorregaray. Y para cerrar el mercado, los últimos tres nombres vendría a ser tanto el Christopher Olivares, que venía por pedido expreso de Jorge Fossati, así que este fichaje no tuvo nada que ver. Bustos llegaba al Zancudito al equipo campeón. Luego tenemos el único fichaje pedido por Bustos, que vendría a ser segundo portocarrero. Este fue el último fichaje que se hizo en esta ventana para ocupar la sexta plaza de extranjero y al final capaz no terminó saliendo de la mejor manera. Pero del que sí vamos a hablar un poquito más, porque fue el fichaje mediáticamente más hablado, porque es la verdad, en la prensa no se paró de hablar de este fichaje, que vendría a ser el regreso, el retorno al fútbol peruano de Christopher, o mejor dicho, de Canchita
González. Encima, el video que se le preparó fue decir el primer amor nunca se olvida, que regresaba a casa, que estaba ilusionado, y creo que éramos todos, porque yo también me incluyo, que el mediocampo que nos imaginábamos a principio de este año, con los nombres, con Jairo Concha, con Christopher González y añadiéndole a Rodrigo Ureña en la base, era un mediocampo de ensueño. Era un mediocampo que hace días atrás era totalmente impensado que podíamos formar este tridente en el medio sector. Por eso mismo la ilusión y las expectativas estaban al máximo. Llega el momento de la pretemporada donde tenemos 3 partidos. Acá algunos fichajes todavía no terminaron de disputar este tipo de encuentros debido a que todavía no eran oficializados por el club. Estamos hablando del primer partido del 2024, que vendría a ser la Noche Poeta contra César Vallejo, que ese partido terminó 0-0. Luego jugamos un amistoso en Miami frente al Atlético Nacional, donde ese partido terminó nuevamente empatado, pero esta vez 1-1, golazo del tiro libre de Loreja Flores. Y por último tenemos el último partido antes de iniciar la liga, de iniciar la fecha 1 del torneo Apertura, que vendría a ser la noche crema, la noche de la presentación del equipo, en donde acá parecía que Universitario se llevaba la victoria por un tanto contra 0 frente a Coquimbo de Chile, pero a los últimos minutos, mejor dicho al minuto 87-88, José Bolívar decidía hacerse un autogolazo totalmente inesperados, y al menos a mí, eso obviamente es experiencia personal, sinceramente salí bastante molesto del estadio porque yo ya iba a salir con una sonrisa, pero quieras o no, es un sabor bastante amargo que en los 3 partidos que jugamos en la pretemporada, ninguno de ellos acabó en victoria. Pero luego, ahora sí, de haber cerrado el tema de fichajes, haber hablado un poquito acerca de los 3 partidos que tuvimos de pretemporada, llega el momento de debutar en la Liga. Para esto lo que haremos va a ser dividirlo por meses. En el mes de enero tan solo disputamos la primera jornada del torneo Apertura, en donde viajábamos a Trujillo para enfrentarnos al Carlos Manucci. Capaz en ese momento pensábamos que era una plaza un tanto complicada, pero no imposible para sacar los 3 primeros puntos. Fue tan plácida, por así decir, la victoria, fue tan cómoda y fue tan ilusionante que no le metimos 1 ni 2 ni 3. Fueron 4 los goles que recibió el Carlos Manucci, de quienes fueron el primer gol de Orregaray vía el penal, luego gol de Flores, gol de Paul, un auténtico golazo con la pierna izquierda de fuera del área, y golcito de Calcaterra para sellar la victoria y goleada en Trujillo. Es así como arranca este mes de enero y empieza el de febrero, en donde disputamos un total de 4 partidos que vendría a ser la fecha 2, 3, 4 y 5 del torneo Apertura. En la segunda fecha estrenamos nuestro estadio Monumental en este año 2024, enfrentándonos al Atlético Grau, que básicamente lo más destacado de este partido fue la primera vez que íbamos juntos tanto Ureña, Concha y Cancha, pero rápidamente esto se iba a disolver debido a que al minuto 38 el chileno salía expulsado. Además, hacía un gesto que justo la cámara lo terminó captando al momento de hacer el gesto con la manito, y le terminó cayendo una sanción de 6 a 7 partidos sin poder jugar en el campeonato. Pero a pesar de la expulsión del primer tiempo, demostramos de que la U iba en serio en el año de su centenario, porque al minuto 85, un gol totalmente agónico que llegaba desde el banquillo, aparecía el que iba a ser el héroe estos primeros 6 meses para la U. Sí, estamos hablando del primer gol importante del Tunche Rivera, que marcaba su golcito y se lleva la victoria para el 1-0 frente a Atlético Grau. Luego tenemos en la fecha 3, en donde ya teníamos el primer clásico del año, donde como saben se debería haber jugado en Matute, pero por lo que pasó unos meses atrás el partido se terminó disputando en el Estadio Nacional. Aún así, gracias a un golazo de Andy Polo y también las 2 expulsiones que hubieron en el partido por parte del cuadro blanquiazul, que fueron de el panameño Ramos y su arquero suplente Franco Sarabia, esas 2 expulsiones y obviamente la gran polémica que era el gol al último minuto de Alianza con 2 jugadores menos, nos empataban en el clásico, era una total locura
locura lo que estaba pasando en el Nacional, pero al final, menos mal que hay el VAR, trazaron las líneas y nos dimos cuenta que el Pirata Barcos estaba adelantado. Es así como en las 3 primeras fechas del campeonato, Universitario iba con paso perfecto. Yendo ahora a la fecha 4, teníamos nuevamente otro rival, pero esta vez en el Estadio Monumental, que era contra Melgar, gracias a los goles de penal de Gorregaray y un golazo de Rivera que se termina llegando casi a, ganábamos cómodamente 2-0 en la fecha 4 de la apertura. Luego pasamos a la fecha 5, donde íbamos 12-12 hasta este momento, pero nos teníamos que enfrentar a UTC en Cajamarca, y cuando todo parecía dicho para un 0-0, apareció un centro de Rivera y está Dorregaray solo para cabecear en el área chica. A mí, cuando trajimos a Dorre, lo que me dijeron su mayor virtud era el cabezazo. Entonces, el nuevo extranjero, que su mayor virtud es el cabezazo, se le presenta una oportunidad en el área chica simplemente para empujarla al último minuto, ser el héroe y darnos los tres puntos, y así 15 de 15, pues ¿qué hizo? Remató el muñeco. Sí, remató literalmente al pecho de Patrick Suksuk, y al final no terminó pasando nada de eso. El primer pinchazo, por así decirlo, de Universitario en el año, y es así como no podíamos conseguir sumar de a 3 en Cajamarca. Así culminaba el mes de febrero y arrancamos con el mes de marzo nuevamente con 4 partidos. El primero de ellos contra Sport Huancayo en el Estadio Monumental. Ganamos tranquilamente 2-0, gol de Valera y gol de Orregaray, que esta vez parece ser que sí se acordó de cabecear, un golazo con la nuca, todo hay que decirlo. Pasemos ahora a la fecha 7, que era contra Garcilaso, que a ver, si se han dado cuenta, han estado atentos, hemos ganado todo, solo un empate, pero sin recibir gol. Sí, íbamos 6 partidos consecutivos sin recibir gol. Una auténtica masterclass de la defensa y de obviamente el nuevo guardián del arco crema, que era el uruguayo el Cea Britos. Parecía ser que íbamos a seguir con esta racha, ya que arrancamos ganando 1-0 con gol de Valera en la vía penal, pero sorpresivamente nos metían el primer gol del año y, no contentos con ello, nos remontaban 2-1 y parecía ser que esta vez el pinchazo iba a ser a modo de derrota, hasta que entra del banco el señor José Rivera y se saca de la galera un auténtico golazo para decir que Universitario todavía no pierde en el torneo local. Este partido termina 2-2, lastimosamente no se consiguen los 3 puntos y también se rompe la racha del arco invicto del Seabri. Luego, en el siguiente partido, que vendría a ser la fecha 8, le ganamos 1-0 a Cusco en el Estadio Monumental, golcito de Valera, y ya para cerrar el mes de marzo tendríamos el empate 0-0 frente a Lavallejo, mismo resultado que se dio en el partido de la pretemporada de inicio de año, pero este partido la verdad fue bastante parecido a ese partido, pero una cosa que un partido era pretemporada y esto era por los puntos. Y tú miras, partido soporífero, partido horrible, es más, ni siquiera me quiero acordar porque ahorita mismo los empiezo a pudiar a todos otra vez como lo hice en el video, pero esto tenía un porqué. Era porque el siguiente partido, y que inauguraba el primer partido del mes de abril, era el debut en la bendita Copa Libertadores. Es así como llega el mes de abril con un total de 7 partidos en menos de 30 días, prácticamente partido cada 3 días. El primer gran desafío del centenario y la primera gran misión que va a tener Bustos para demostrar que el técnico está a la altura del año. Arrancamos el primer partido de abril, que vendría a ser el debut en Copa, Universitario contra Liga de Quito. Y bueno, si quieren saber un poco más, si quieren emocionarse de ese partido, vayan a verlo al canal que está ahí. Hay una previa, hay un resumen del partido y el último video que también está metido en los mejores momentos de Universitario en su centenario. 2-1 lo ganamos, lo dimos vuelta con doblete del Tunche Rivera. 3 días después, pero esta vez por la fecha 10 del clausura, no, mejor dicho, de la apertura, teníamos un partido contra Subiana, que era más un partido pensando otra vez en la Copa Libertadores, porque en cosa de 4 días teníamos que ir a Barranquilla para jugar contra Junior. Le ganamos 1-0 Subiana con gol de penal y el único gol que tiene Celi con la camiseta de Universitario. Vayamos ahora al duelo contra Junior de Barranquilla, en donde empatamos a 1 con gol de Aldo Corso. Un partido que nos merecimos más, pero el VAR y el equipo colombiano se encargó de que no sea así. Nuevamente, 3 días después, pero esta vez por el torneo Apertura, en la fecha 11 teníamos que jugar contra el siempre complicado Boys y en el segundo tiempo se resolvió absolutamente todo el trámite del partido, ya que gracias a los goles de Valera y de Williams Riveros
se terminó llevando la victoria. Pasemos ahora ya en un partido de 3 días, sino ya tenemos una semana de descanso, que fue contra Unión Comercio, y acá apareció un jugador bastante clave, que vendría a ser el señor Martín Pérez Guedes, un jugador que hasta este momento no había anotado ningún gol, tampoco, si no me equivoco, no había registrado ninguna asistencia, pero este fue el despertar de Martín y decir: todo el mundo, todos los hinchas me querían sentar por ese cagonazo de Canchita González. Y bueno, Martín agarró, jugó, demostró doblete para ganarle a Comercio en Moyobá. Pasemos ahora al partido frente a Botafogo por la tercera fecha de Copa Libertadores. El sexto partido que se jugaba en el mes, jugamos en Brasil, era el partido más perdible en el año y pues por obvias razones el partido se terminó perdiendo. Pese a una buena primera mitad Universitario, simplemente a los 2 minutos del segundo tiempo se encargaron de abrir el arco y de ahí ya fue un festival para el recientemente campeón de la Copa Libertadores. 3-1 salió ese partido. Destacar obviamente el golazo que metió Olivares en Brasil, como digo, frente al actual campeón de la Copa Libertadores. Y para cerrar este mes bastante ajetreado de abril, tenemos el último partido correspondiente a la fecha 13 del torneo Apertura, que era Universitario contra Comerciantes Unidos. Si se dan cuenta, Universitario no ganaba por más de 2 goles, siempre era 1-0, 2-1, 3-1, 3-2, así. No había una diferencia de 2. Y pues a los 20 minutos la U, con goles de Martín Pérez Guedes, Edison Flores y Valera por 2, a los 20 del primer tiempo la U ya goleaba 4-0. Y al final, en los últimos minutos del partido, llegaron los 2 últimos goles de la mano de Christopher Olivares y Diego Dorregaray. 6-0, el resultado más abultado, junto a otro que ya saben cuál va a ser, pero ese lo mencionaremos cuando sea debido. Y así cerraba Universitario su mes de abril. Bastantes victorias, un empate y una derrota. Ambos resultados que no fueron victoria fueron por Copa Libertadores. Es así como nos plantamos al último mes del primer semestre, ya que estamos hablando del mes de baño, donde nuevamente teníamos que disputar un total de 7 partidos. Básicamente en este lapso de tiempo nos jugábamos simultáneamente el torneo Apertura y la posible entrada a octavos de final, o al menos asegurar la Sudamericana en Copa Libertadores. Así que arranquemos con el primer partido de mayo, que fue contra ADT en Tarma. Sí, luego de 7 meses, Universitario caía derrotado en Liga 1 al perder 2-0 frente al siempre complicado ADT. No contentos con ello, después en cosa de 3 días teníamos que jugarnos la vida contra Junior en el Monumental. Arrancamos perdiendo, Polo se inventa una jugada de auténtica barbaridad, hace una guacha, se lleva a otro, centra, gol de Flores que la empuja. Teníamos 70 minutos para remontarlo, pero nos dimos cuenta que al equipo le faltó algo, le faltó chispa, o mejor dicho, ya el equipo se sentía bastante ahogado luego de la seguida de partidos el mes pasado. Por eso mismo este partido terminó en un empate. Luego de un empate con sazón a derrota frente a Junior, a los 4 días teníamos que jugarnos el torneo local, porque recibíamos a Sporting Cristal del Estadio Monumental, donde no tan solo teníamos que ganar sí o sí, teníamos que ganar, pero si podíamos golear. Y encima arrancamos perdiendo, gol del Santi González 0-1 al primer minuto, a los primeros 20 minutos del primer tiempo. Todo se venía cuesta abajo, hasta que Universitario sacó la garra crema y demostró por qué este año quería ser bicampeón. Goles de Polo, gol de Pérez Guedes, gol de Flores y la cerecita al pastel para hacerle un gol por cada hincha, gol de fuera del área de el chileno Rodrigo Ureña. Frenesí total en el Monumental, ya que en la fecha 15 correspondiendo el tercer partido de mayo, ganamos 4-1 a Sporting Cristal. Aún así, no podíamos celebrar del todo, porque en 3 días después teníamos que jugarnos la última oportunidad de poder tentar hasta la última fecha de poder pasar de grupos. Y sí, recibíamos al Botafogo en nuestra casa, una casa que parecía impenetrable, porque era así, no perdíamos hace cosa de más de un año en el Monumental, tanto por Sudamericana como por Libertadores como por el torneo local. Y tan mala fue nuestra suerte que capaz ese partido no lo merecimos ganar, pero tampoco lo merecimos perder. Pero lastimosamente al minuto 71 apareció Jefinho, un jugador que en este momento sigue en el Botafogo, pero que está cedido del Lyon. O sea, ahí se dan cuenta la capacidad económica que tiene
tienen los equipos del fútbol brasileño. Nos terminan ganando en nuestro estadio 1-0 y es así como que matemáticamente le decimos adiós a pasar a octavos de final de la Copa Libertadores en este año. Dado 3 días siguientes, teníamos que enfrentarnos al Cienciano del Cusco, justamente en Cusco. Partido que acabó sin goles, pero sí con una polémica de un posible penal de Benedetto, y un partido en donde Universitario lo mereció ganar, ya que hubo un palo bastante claro de Jairo Concha, pero lastimosamente no se pudo transformar en gol. Y ya para cerrar el primer semestre este año, teníamos el partido frente a los Chancas. Ya sabíamos la situación en la que nos encontrábamos. Era obligatorio golearlos, era meterle 3-0 y rezar que Cristal no le gana a Comerciantes Unidos. Las malas noticias agarraron cuando íbamos 2-0 y nos dimos cuenta que el 3-0 no bastaba. Había que meter 4 y rezar que Sporting Cristal no marque un segundo. Terminaron pasando eso, pero antes de ello hubo una expulsión de Di Benedetto, metió el tercero Valera, metió el cuarto Flores de un tiro de fuera del área, y ahí prácticamente todo el mundo dejó de ver el partido en el estadio al que fueron ver, que era el de U, y escuchar por la radio cómo iba Comerciantes Unidos contra Sporting Cristal. Pitazo final en el Monumental, pitazo final en el estadio Comerciantes Unidos. La U era ganador, o mejor dicho, campeón del torneo Apertura. Se había logrado el primer objetivo de este semestre. Pero, como no todo es felicidad, 3 días después teníamos que jugarnos el asegurar la Copa Sudamericana. El empate nos bastaba, pero sabíamos que era una localidad bastante complicada porque era Quito contra Liga de Quito. Así que por eso mismo ya sabíamos que el partido iba a ser bastante complicado, y luego de la derrota dolorosa 2-0 frente a Liga de Quito, nos dimos cuenta que había 2 jugadores que habría que evaluar si tenían que seguir en el plantel. Estamos hablando de Diego Dorregaray, que tan solo pudo anotar en 4 o 5 ocasiones, pero 3 de ellas habían sido vía penal, así que había que valorar eso, y además de un jugador que entró a ese partido y se hizo expulsar, que estamos hablando de Canchita González. Entramos ya a la segunda etapa del 2024, donde tenemos que terminar los deberes que hemos cumplido en la primera. Es así como lo primero y primordial que teníamos que hacer era evaluar si el plantel necesitaba algún fichaje, algún refuerzo en la ventana de invierno, o mejor dicho, necesitaba deshacerse de algún futbolista para que no malogre la interna del vestuario. En este periodo de pases que nuevamente se abrió, hubo 2 bajas y 2 llegadas. Las 2 bajas justamente son las ya antes mencionadas. El delantero Diego Regaray rescindía su contrato por mutuo acuerdo, y el tema de Christopher González se iba a Sporting Cristal, básicamente resignando todo el año y medio de contrato que aún le quedaba con Universitario. Fue una cantidad bastante fuerte. Cristal no le pagó nada a la U, fue el propio Canchita González que puso de su parte, de su bolsillo, para así desvalidar el contrato que tenía con la U y recaer en el equipo rimense. Frente a ello, Universitario intentó alguna que otra operación. Recordemos que no podía fichar ningún extranjero porque no había ningún estatuto que esto lo permita, así que simplemente se podía hacer fichajes peruanos o nacionalizados peruanos. El primero de ellos fue el defensor Gustavo Dulanto, que encima arrancó de titular en la primera fecha en la goleada frente a Manucci, y otro que fue un movimiento bastante inesperado fue la llegada de nuevamente un ex Alianza Lima, que vendría a ser el Gaby Costa. Sí, ese mismo que fue el único jugador que anotó un tanto en la final del año pasado para el cuadro blanquiazul. 6 meses después llegaba al club merengue con el objetivo de salir bicampeón. La verdad, un giro bastante peculiar en la trama de esta historia. Y al final veremos si el Gaby Costa terminó teniendo un papel de extra o un papel importante en algún punto de esta trama. Para ello, vamos nuevamente a dividir el segundo semestre por los meses, arrancando con el mes de julio. En este mes se disputó 4 partidos. Como sabemos, ya no teníamos la competencia internacional entre semanas, así que no va a haber un calendario tan cargado por partidos. Va a haber descansos tranquilamente de una semana entre partido y partido, pero arrancando con el primer encuentro de el torneo que recién arrancaba, que era el clausura, teníamos que recibir al
Carlos Manucci en nuestro estadio. Y qué manera de hacerlo. Un contundente 6-0 en donde anotaron Valera, Flores, Martín Pereguedes, Rivera, Olivares y nuevamente el Tunche Rivera. La U arrancaba con todo el torneo clausura y dando un mensaje importante, que esta vez el torneo no se iba a definir por goles, sino que la U quería ser campeón directamente por diferencias de puntos. Vayamos ahora en la fecha 2, donde teníamos que ir a Piura a jugar frente al Atlético Grau. Nos poníamos adelante con gol de Valera, pero lastimosamente gracias a un error garrafal de Rivero se terminaba empatando el encuentro. Luego Universitario dispuso de chances, no la supo concretar y es más, el que estuvo más cercano de llevarse los 3 puntos de dicho encuentro era el equipo de Piura, pero menos mal no fue así y esto terminó en un empate. Es así como Universitario una semana después se tenía que medir a Alianza Lima, que venía de ganar sus 2 encuentros. Es así como si ganaban tranquilamente nos podían sacar una diferencia de 5 puntos en tan solo 9 que se estaban disputando. Y la verdad parecía que así iba a ser, porque al minuto 68 Andy Polo se mete un autogol. Lo ganaba Alianza en el Estadio Monumental, enmudecido todo el estadio en ese momento. Luego ya a los 10 segundos todo el mundo volvió a cantar porque nos dimos cuenta que había sido un baldazo de agua fría, pero el equipo en ese momento lo que más necesitaba era el calor, el apoyo de la hinchada, y gracias a eso y gracias a los grandes huevos que tiene este plantel lo terminamos dando vuelta con un gran gol del Tunche Rivera de palomita y obviamente gracias a Carlos Zambrano, que si no termina desviando ese balón capaz hubieran cobrado offside, pero gracias a ese desvío en el defensor blanquiazul se terminó concretando la tan famosa remontada y es así como culminamos este año ganando ambos clásicos en este 2024. Y la verdad que para cerrar este mes de julio poca fue la alegría debido a que nos enfrentábamos a Melgar en Arequipa. Veníamos valentonados luego de haber ganado el último clásico del año, pero Melgar se encargó de frenarnos. También hay que aclarar que en este partido arrancó la aparición de Diego Romero, porque en el anterior encuentro había salido lesionado en la última jugada del Cega Britos gracias a una fea entrada de Carlos Zambrano a nuestro guardameta. Por eso Diego Romero tenía la oportunidad de oro para decir, ¿sabes qué? Yo me merecía el puesto desde el principio. Aunque lastimosamente no se terminó de dar un escenario perfecto para que se termine consolidando, debido a que la U caía derrotado 1-0 por la cuarta fecha del clausura frente a Melgar. Obviamente este resultado no tiene nada que ver con Romero. Mejor dicho, si no fuera por Diego Romero, este partido tranquilamente se perdía por 2 o 3-0. Pero lo que sí es cierto es que Universitario no le servía de nada los 3 puntos que daban el clásico si después al partido siguiente perdíamos este encuentro. Arrancando ahora con el mes de agosto, luego de esa dura derrota frente a Melgar en Arequipa, teníamos que jugar contra UTC, a lo que a priori era un partido accesible, pero también hay que tener en cuenta que jugábamos sin Valera, jugábamos sin Murugarra, jugábamos sin Flores, o sea, el ataque de la U en ese momento era Christopher Olivares y el Tunche Rivera, que tú me dirás, ok, no es mal ataque y encima para jugar contra UTC en casa, capaz para rotar, es algo que Bustos, teniendo todo disponibles, hubiera puesto ese mismo ataque, pero sinceramente era eso ya, y nos dimos cuenta en este partido lo necesario que era un 9, que capaz nos apresuramos un poquito recineo del contrato de Regaray porque no contábamos con que Valera le iban a suspender 3 a 4 partidos en este torneo clausura. Entonces fueron pasando los minutos, UTC fue llegando, Romero fue respondiendo, nosotros también llegando, pero Suksuk haciendo su trabajo, hasta que ya era minuto 90 y tanto, parecía que la U iba a pinchar de local, aunque también hay que mencionar que este partido se jugó en el Estadio Nacional porque se estaba preparando o no, el campo del Monumental no está en buenas condiciones luego el show que se había hecho por el centenario universitario, ya saben, el 7 de agosto, así que por eso mismo este partido se está disputando en el Estadio Nacional, no había ese mismo calor, esa misma aura que nos transmitía nuestro estadio, pero no era excusa, había que ganarle UTC con los ojos cerrados y no importa el cómo, pero los 3 puntos teníamos que llevárnoslos
como sea. Entonces, minuto 92, falta al borde del área, un ángulo bastante complicado, que parece ser más tentativo a meter un centro con rosquita que se envenene y que al mínimo desvío se termine introduciendo de casualidad en el arco de Suksuk. Se paró el Gaby Costa, dijo déjenmela a mí, se paró literalmente como Cristiano Ronaldo, agarró, tomó carrera, le pegó y qué auténtico golazo que se mandó. 1-0 se ponía la U faltando tan solo 2 minutos. Frenesí total en el Estadio Nacional, porque el Gaby Costa ya había cumplido prácticamente todo, porque pasó de ser un fichaje que yo mismo lo mencioné, un fichaje simplemente para joder a Alianza Lima, ya que en el video de la presentación lo pusimos en la fila 8-11, o sea, sí, me entienden el chiste que va, así que por eso mismo, Universitario parecía que lo hacía más para joder a Alianza, pero al final nos dimos cuenta que era un jugador bastante válido, que inclusive nos ayudó a llevarnos los 3 puntos de un partido que se complicó más de la cuenta. Seguimos con el siguiente encuentro, que vendría a ser por la fecha 6, que fue frente a Sport Huancayo en Huancayo. Un partido que si no hubiera sido por Romero hubiéramos caído derrotados 3 o 4-0. Ese mismo partido el guardameta se mete 7 salvadas totalmente fuera de lo común. Entonces en tan solo una vez en el segundo tiempo lograron batir a nuestro guardameta y parecía que sí, a pesar de haberle puesto ganas a este partido, porque previo a esto, a los 5 minutos recién arrancado el encuentro, se nos había anulado un gol que parecía que era legítimo, pero Rivera al final estaba adelantado porque le chocó cuando estaba botado en la línea, o sea, cualquier cosa, pero sí, estaba bien anulado el gol, todo hay que decirlo. Pues al minuto 86, Huancaima levanta la cabeza, del aire estéticamente impresionante. 1-1 y de milagro, Universitario logra rescatar un punto en Huancayo. Por la fecha 7, Universitario tenía que enfrentar al Deportivo Garcilaso. Parecía que se nos complicaba porque al descanso íbamos perdiendo 1-0, cosa rara, pero ya en el segundo tiempo nos encargamos de acomodar las cosas en su lugar, con goles de Martín Pérez Guedes, José Rivera y de el primer gol de Jairo Concha con camiseta merengue. Logramos dar vuelta al partido y seguir con buen paso en el campeonato. Luego en la fecha 8 nos enfrentamos a Cusco en Cusco. Sorpresivamente empezamos ganando y gol de segundo Portocarrero, su primer gol con la camiseta en este año, y parecía que tan solo teníamos que aguantarlo, pero al final Cusco terminó llegando y en una de esas le regalamos un balón en la absoluta línea donde tan solo el pelado Tevez tenía que empujarla. 1-1 y pues sí, al 93 nos lo daba vuelta Cusco, lo celebraban, era todo de sazón, era una sensación amarga para absolutamente todos los hinchas de la U porque veíamos cómo nuevamente volvíamos a perder fuera de Lima, o mejor dicho, perdíamos nuevamente en provincias que de altura, pero nuevamente, gracias al VAR, nos damos cuenta que el pelado Tevez está adelantado. Y sí, aunque sea por un píxel, si está adelantado, está adelantado. Terminan cobrando offside y es así como nuevamente, milagrosamente, Universitario logra rescatar un punto de su visita a Cusco. Y para cerrar con este mes de agosto, terminamos con el partido frente a la César Vallejo en el Estadio Monumental. Partido aburridísimo, partido de trámite, donde Universitario sabía que era un partido que eran superior y que tan solo bastaba con meter un gol para ganar el encuentro. Dicho y hecho, gol al minuto 9 de saque de esquina de Riveros y no pasó absolutamente nada más en ese encuentro. Lo único que servía era la victoria y Universitario la consiguió. Pasemos ahora con el mes de septiembre, que podemos llamarlo el mes en donde Universitario dijo quiero salir bicampeón, porque arrancábamos con el partido más complicado que teníamos de los que se nos venían delante, ya que era contra Alianza Atlético de Sullana, en Sullana. Sí, una localidad bastante complicada, si no pregúntenle a Alianza, si no pregúntenle a Cristal, que ahí prácticamente termina regalando el torneo clausura y no luchando por ello en las últimas fechas. Entonces Universitario tenía todo en contra, todo el mundo estaba viendo de ese partido porque decía, ok, acá ni cagando los cremas suman 3 puntos. Sorpresivo, incluso para mí, incluso para los propios hinchas, fue el resultado de este encuentro. La U no solo ganó, sino goleó a Sullana por 3-0. Gol de Pérez Guedes, gol de Riveros en el primer tiempo, y ya para cerrar y maquillar esta gran victoria y para prácticamente ser una goleada, pues llegaba Martín Pérez Guedes al minuto 88 para firmar su doblete y decir que Universitario va en serio
por el campeonato. Y lo siguió diciendo más y más alto porque en la siguiente fecha, que era la fecha 11 del torneo clausura, nos enfrentábamos a Boys, en donde Valera en 2 ocasiones y Pérez Guedes en una se llevan otra goleada de Universitario. 6 goles en los últimos 2 partidos y 0 recibidos. Una auténtica barbaridad. Entonces nos encontramos en la fecha 12, donde Universitario recibía al ya descendido, o mejor dicho, si perdía este partido era oficialmente descendido, Unión Comercio, y parecía que nuevamente iba a ser una goleada. Inclusive yo a este partido dije, ¿sabes qué? Es momento de volver al estadio. Yo bajé al estadio, todos felices, todos contentos, porque dije, ¿sabes qué? Quiero ir y quiero ver una goleada de mi equipo. Quiero verla, quiero ser feliz, quiero estar ahí con la gente y quiero sentir que cada vez el campeonato está más cerca. Sorpresiva fue mi reacción, que al entretiempo íbamos 0-0, al minuto 60 íbamos 0-0, y si no es por ese gol de Corso, que después de ya 1000 intentos, después de una exhibición del arquero de Comercio sacando balones impensados, porque si Comercio jugaba así, de la manera que jugó frente a la U todas las fechas, obviamente estamos hablando de un equipo que no hubiera descendido faltando 10 fechas para que culmine el campeonato. Por obvias razones hubo por ahí algún tipo de maletín, espero que se me entienda lo que quiero ir, porque la manera en la que jugó Comercio se dejaron la vida prácticamente. Menos mal que Corso dijo no, nosotros tenemos que ganar obligatoriamente. Capaz el resultado se quedó muy corto porque tan solo fue 1-0, pero nos dimos cuenta que en estas fechas finales lo único que importa es ganar. Y es así como nos encontramos al último partido del año, que nuevamente era una visita y era lo último que nos quedaba fuera de Lima, porque los siguientes 4 partidos iban a ser en Lima, así que teníamos que visitar a Comerciantes Unidos y ganar como sea. Fue rápido, ya que Calcaterra en el primer tiempo, con una volea espectacular, se lleva el partido, porque nos dimos cuenta que en Comerciantes Unidos era un rival totalmente inofensivo, tan inofensivo que Edison Flores, que estaba teniendo un rendimiento bastante bajo, luego de más de 13 fechas logra anotar nuevamente un gol. Es así, desde la fecha número 1 del clausura, el Oreja no podía meter gol, pero metió este gol que selló la victoria y los 3 puntos, y así Universitario tenía una racha de 5 partidos seguidos ganando. Entramos ahora el mes de octubre, en donde Universitario quería seguir alargando esa racha de 5 partidos ganando con el partido frente a ADT en el Monumental. Y pues sí, lo alargó. Fueron 6 los partidos seguidos que Universitario metió de pleno, ya que le ganamos 2-1 a ADT con doblete de Valera, y en el segundo tiempo el Tano Di Benedetto lastimosamente terminaba haciéndose un autogol. Es así como en el segundo partido de estos 3 que disputamos en el mes de octubre, enfrentábamos al Sporting Cristal. Un Sporting Cristal que prácticamente era un zombie, era un muerto viviente actualmente el equipo rimense, pero era su última esperanza para asegurar fase 2 al menos y ser Perú 2 en Libertadores, ir directamente y no tener que jugar la pre-copa, así que por eso mismo Cristal estaba urgido de una victoria, y Universitario, si le ganaba a Cristal, prácticamente sentenciaba el campeonato, pero obviamente, como hay que ponerle un poco de emoción a esto, Universitario perdió, sí, es así como lo digo, perdió, y Universitario no perdía en Lima desde hace más de año y medio, pero Sporting Cristal se encargó de plantear un buen partido, y gracias a los goles de cabeza de Casonati y al gol que lastimosamente tiene bastante responsabilidad el Seba Britos, que vendría a ser el gol de Fernando Pacheco, Universitario terminaba cayendo derrotado, a pesar del gol del 85 de José Rivera, que nos dio un poquito de esperanzas de poder empatarlo al final del partido, pero al final esto no se terminó dando. Es así como la diferencia con nuestro seguidor, que era Alianza Lima, se terminó acortando a tan solo un punto, restando 3 fechas. En la penúltima fecha enfrentábamos al Cienciano de Cristian Cueva en una semana donde el partido se fue calentando innecesariamente. El CM de Cienciano diciendo que esta vez sí, que cagarles el clausura ya lo habíamos hecho en el pasado, o sea, poniendo cualquier tipo de cosas para prácticamente avivar el campeonato, ponerle un poco de maña, ponerle un poco de sazón, y la sazón prácticamente se fue del primer tiempo, porque sí, al primer tiempo Universitario ya lo está ganando 3-0, goles de Pérez Guedes, gol de Rivera
Ontiveros y gol de Edison Flores. Al final José Estrada, ex Universitario, termina maquillando un poco el resultado, 3-1, pero sí, era totalmente impensado que Cienciano pueda dar el batacazo en el Monumental, y es así como no terminó pasando, y Universitario se encontraba frente a la última fecha en Andahuaylas contra los Chancas, esto ya proveniente en el mes de noviembre, que tan solo tenía que ganar para poder ser bicampeón en el año de su centenario. Y acá es cuando nos damos cuenta de que Universitario tenía que ganar. Fueron pasando los minutos, Universitario le anularon un gol por una mano de Portocarrero, que ok, está bien anulado el gol porque ahí es una mano previa a un gol, así que para mí me parece bien. En el momento me quejé bastante, pero después me di cuenta que no era así que no pasa nada. Pero lo que pasaba es que si Universitario empataba y si Alianza ganaba su partido, porque recordemos que esto era en simultáneo, en la fecha se jugó a la misma hora, en la misma fecha, pues había definición nuevamente por el título. Nuevamente podía haber una final entre U y Alianza, pero esta vez con una sazón más, que era que Universitario era el año de su centenario y tenía esa presión de campeonar sí o sí. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando en el minuto 70 y tanto hay gol de Cusco. Hay gol de Cusco y pues todos en el estadio Andahuaylas, los hinchas de la U se quedaron incrédulos, como dijeron, ¿qué? ¿Gol de Cusco? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es ese chiste? Pero la sorpresa fue aún mayor cuando al minuto 80 y tanto apareció Luis Ramos, le pegó primera 2-0. Alianza Lima tan solo tenía que ganar de local en su último partido contra Cusco, que no se jugaba absolutamente nada. Le daba igual ganar 12-0 o perder 55-0. Así de claro. Pues ese Cusco al final terminó ganando de 2-1 a Alianza, al final terminó recortando distancias Catil Cabellos, pero no sirvió absolutamente nada, ya que Alianza tenía que ganar. Sí o sí tenía que ganar, y pues como perdió, Universitario terminó empatando 0-0 y eso ya le valía para ser bicampeón del fútbol peruano. Es así que gracias a esa seguidilla de 6 partidos consecutivos ganando, con nombres como Pérez o el mejor de ese mes que fue el señor Horacio Calcaterra, el equipo levantó, el equipo luchó y sacó adelante partidos impensados en ese momento. También fueron claves los parones que hubieron de selecciones, porque recordemos que Perú jugó como que 2 veces cada mes. Así que tan solo se pudo desarrollar 3 partidos y después había un parón de 2 semanas. Yo creo que eso le vino muy bien al equipo de Bustos, ya que ahí le dio tiempo para recargar energías y asegurar mejor la estrategia para los siguientes partidos. Una auténtica locura de este año, porque la foto termina siendo esta: ganadores del clausura, ganadores de la apertura y ganadores a nivel nacional. Es así como Universitario afrontará el año 2025 con el reto de ser tricampeón y también con el reto, y bastante complicado, de poder avanzar de fase de grupos en la Libertadores. Veremos si esto se termina consiguiendo. Así que nada, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que esto va a ser un tipo de serie, dependiendo del apoyo que le den a este video, puede ser que haga nuevamente. Déjenme abajo en los comentarios qué campaña quieren que les cuente, que reviva, y así, como digo, convertir este tipo de videos en series. Así que nada, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse, que es totalmente gratis, y ya nos estamos viendo de nuevo en otro video. Y ahora sí, para despedir, como siempre digo, si en las buenas te quiero, en las malas te amo. Y dale U toda la vida.